Amigos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos sumergimos en un misterio que les aseguro les va a dejar pensando. ¡Oh, sí! Prepárense para adentrarnos en el caso de Florencio Roque Fernández, un hombre que suscita escalofríos en la provincia de Tucumán. Claro. ¿Listos para conocer al vampiro argentino? Un personaje enigmático, sin dudas. ¿No? Y es que la historia de Florencio Roque Fernández, o el vampiro de la ventana, como se lo conoce, está envuelta en un halo de misterio. Exacto. Imaginen esto, Monteros Tucumán, en la década del 50. Los rumores empiezan a correr por las calles polvorientas. Se habla de un hombre que acecha en las sombras, que entra por las ventanas abiertas en las noches calurosas. Y no solo eso, se dice que ataca a sus víctimas, las muerde. Y que busca saciar una sed insaciable, una sed de sangre. Exactamente. Algunos relatos incluso mencionan que diseccionaba la tráquea y la carótida de sus víctimas para beber su sangre. Un acto macabro que alimentó la leyenda del vampiro de la ventana. Lo que hace aún más fascinante este caso es que la información verificable es realmente escasa. ¿Verdad? Nos encontramos con un puñado de relatos, algunos más fantasiosos que otros, y con la dificultad de separar la realidad de la ficción. Es como si Florencio Fernández se desvaneciera entre las sombras, dejando tras de sí solo un rastro de preguntas sin respuesta. Y es que la propia existencia de Fernández es un enigma. ¿Fue real o simplemente un producto de la imaginación colectiva, una leyenda urbana que creció con el tiempo? Una pregunta clave sin dudas, ¿Sí? porque mientras algunas fuentes lo describen como un hombre atormentado por la enfermedad mental con delirios y alucinaciones que lo llevaban a creer que era un vampiro, Claro. otros dudan de su existencia misma. La Wikipedia, por ejemplo, menciona que sufría de fotofobia, un miedo irracional a la luz. Ajá. Un detalle que curiosamente encaja con la imagen clásica del vampiro que todos conocemos. Es cierto. Y también se menciona una supuesta atracción sexual hacia la sangre. Un elemento que sin duda aumenta la complejidad del caso. Estamos hablando de un asesino serial con un perfil psicológico particular o de un mito que refleja los miedos más profundos de una sociedad. Y es que si nos adentramos en la supuesta vida de Fernández, nos encontramos con una historia marcada por la tragedia. Sí. Abandonado por su familia, se dice que vivió en las calles, incluso en una cueva en las afueras de Monteros. Imaginen la escena, un hombre solitario refugiado en la oscuridad de una cueva temeroso de luz del sol. Un escenario que sin duda alimenta la narrativa del vampiro. Sin embargo, a pesar de la brutalidad de los crímenes que se le atribuyen, nunca se pudo probar su culpabilidad. Algunos investigadores creen que la falta de información concreta y la proliferación de relatos contradictorios apuntan a que Florencio Fernández podría ser solo una figura mítica. Es decir, que el vampiro de la ventana podría no ser más que una sombra que se desvanece en la oscuridad de la historia. Exactamente, una sombra que sin embargo ha dejado una huella profunda en la memoria colectiva de Monteros y de Argentina en general. Es increíble cómo una figura tan controvertida, tan envuelta en misterio, puede generar tanto interés, ¿no? ¿Qué es lo que nos atrapa de estas historias que se debaten entre la realidad y la ficción? Es una pregunta que nos lleva al corazón del asunto porque más allá de la veracidad histórica, Claro. la leyenda de Florencio Fernández nos habla de algo más profundo, de nuestros miedos más ancestrales, de la fascinación por lo macabro, de esa delgada línea que separa lo que creemos saber de lo que realmente desconocemos. Es como si la falta de respuestas, la ambigüedad que rodea el caso, alimentara aún más nuestra curiosidad, ¿verdad? Sin duda, y es que al final todos tenemos una fascinación por lo desconocido, por aquello que se esconde en las sombras. Y en este caso las sombras son particularmente densas. ¿Es cierto la figura de Florencio Fernández real o no ha logrado trascender el tiempo convirtiéndose en una suerte de espejo oscuro que refleja los miedos y las tensiones de una sociedad? Una sociedad que en la Argentina de mediados de siglo se encontraba en un momento de grandes cambios de incertidumbre, de miedos latentes. Exactamente, un contexto social que sin duda pudo haber contribuido a la creación y la expansión de la leyenda del vampiro de la ventana. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Existió realmente Florencio Fernández? ¿Fue un asesino serial con una sed insaciable de sangre o simplemente un producto de la imaginación colectiva? Para intentar responder a estas preguntas, debemos adentrarnos en las fuentes que mencionan a este enigmático personaje, Claro. analizar los relatos, las evidencias y tratar de separar la realidad de la ficción. Un desafío complejo sin dudas, pero que como todo buen misterio nos invita a seguir investigando, a seguir buscando respuestas en la oscuridad. Y es ahí donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque si nos ponemos a investigar las fuentes que mencionan a Florencio Fernández, nos encontramos con un panorama bastante difuso. Hay algunos libros que lo mencionan, Ajá. pero la información es escasa, a veces contradictoria. ¿Y qué tipo de libros son?
Estamos hablando de investigaciones serias o más bien de crónicas policiales, quizás incluso de relatos ficcionales. Esa es una excelente pregunta y la respuesta es un poco de todo. Hay algunos autores que se acercan al caso desde una perspectiva histórica, intentando reconstruir los hechos a partir de testimonios y documentos de la época. Otros, en cambio, se inclinan más por la narrativa policial, buscando desentrañar el perfil psicológico del supuesto asesino. Y por supuesto, también hay novelas que toman la figura de Florencio Fernández como inspiración, creando historias de terror y suspenso. O sea que la figura del vampiro de la ventana se ha convertido en una especie de materia prima para la literatura, ¿no? Un personaje que se presta a diferentes interpretaciones, a diferentes géneros. Exacto, y eso nos habla del poder que tiene este tipo de historias, de cómo logran trascender los límites de la realidad y se instalan en la cultura popular, en la imaginación colectiva. Ahora bien, ¿qué podemos decir de las supuestas víctimas de Fernández? Hay registros oficiales, testimonios que respalden los relatos sobre sus ataques. Esa es otra de las grandes incógnitas del caso. Si bien se habla de alrededor de 15 mujeres asesinadas, la información sobre sus identidades, las circunstancias de sus muertes es muy vaga. Algunos relatos mencionan que las víctimas eran mujeres jóvenes que vivían solas, que eran atacadas mientras dormían, pero no hay datos precisos, no hay expedientes judiciales que confirmen estos hechos. Es decir, que estamos ante un caso donde la leyenda parece haberse impuesto a la realidad, ¿no? Donde la falta de información ha dado lugar a la especulación, a la creación de un mito que se alimenta a sí mismo. Exacto, y es ahí donde la figura del vampiro cobra fuerza, porque el vampiro como figura mítica representa lo desconocido, lo irracional, aquello que escapa a nuestra comprensión. Y que nos produce fascinación y terror al mismo tiempo, ¿verdad? Sin duda, y en el caso de Florencio Fernández, esa fascinación se amplifica por la ambigüedad que lo rodea, por la duda de si realmente existió o no. Es como si el misterio fuera parte de su esencia, ¿no? Como si la falta de respuestas lo hiciera aún más atractivo, más inquietante. Claro, y es que, en cierto modo, todos tenemos una fascinación por lo inexplicable, por aquello que desafía nuestra lógica, que nos obliga a cuestionar lo que creemos saber. Pero volviendo a la figura de Florencio Fernández, ¿qué podemos decir de su supuesta enfermedad mental? ¿Hay algún diagnóstico, algún registro médico que respalde las afirmaciones sobre sus delirios y alucinaciones? Bueno, ahí entramos en un terreno aún más pantanoso, porque si bien se menciona que Fernández sufría de delirios y alucinaciones, que creía ser un vampiro, no hay documentos que confirmen esta información. Es posible que haya circulado algún informe médico en su momento, pero no ha llegado a nuestros días, o al menos no se ha hecho público. ¿Y qué hay de la fotofobia? Es un síntoma que se asocia a algún tipo de trastorno mental específico. La fotofobia como tal no es un trastorno mental en sí mismo, sino un síntoma que puede estar presente en diferentes condiciones, puede estar asociada a migrañas, a enfermedades oculares, incluso algunos tipos de epilepsia. O sea que la fotofobia en el caso de Fernández no necesariamente indica que sufría de un trastorno mental grave, ¿no? Exactamente, podría haber sido un síntoma de alguna otra condición médica. Claro, y también hay que tener en cuenta el contexto social de la época, ¿verdad? En la década de 50 la comprensión de la salud mental era muy diferente a la actual. Es posible que se haya etiquetado a Fernández como loco o demente, sin un diagnóstico preciso, simplemente por su comportamiento extraño o por los crímenes que se le atribuían. Sin duda el contexto social es fundamental para entender cómo se percibía la enfermedad mental en aquella época. Y también para comprender cómo se construyó la figura del vampiro de la ventana, porque es evidente que la leyenda se fue alimentando de los miedos, de las supersticiones, de las creencias populares de la época. Claro, la figura del vampiro con su sed de sangre, su aversión a la luz, su naturaleza monstruosa, encajaba a la perfección en la narrativa de terror que se tejía alrededor de Florencio Fernández. Es como si la leyenda hubiera encontrado en el vampiro el arquetipo ideal para representar la maldad, la amenaza que acechaba en la oscuridad. Exacto, y esa imagen se ha mantenido vigente hasta nuestros días, a pesar de la falta de pruebas, a pesar de las dudas sobre la existencia misma de Florencio Fernández. Y es que al final lo que importa no es tanto la veracidad histórica, sino el impacto que la leyenda ha tenido en la cultura popular y en la imaginación colectiva. Claro, la historia del vampiro de la ventana nos invita a reflexionar sobre la construcción de los mitos, sobre cómo las historias se van transformando con el tiempo, cómo se van cargando de significado, de misterio, de terror. Y cómo logran atraparnos, fascinarnos, aterrorizarnos, aún sin saber con certeza si son reales o no. Exacto, la duda, el misterio son elementos que alimentan nuestra imaginación, que nos mantienen cautivos de la historia. Y en el caso de Florencio Fernández, esa cautividad se prolonga por décadas. Sin duda la leyenda del vampiro de la ventana sigue viva, sigue generando preguntas, sigue alimentando el debate sobre la delgada línea que separa la realidad de la ficción. Y es que al final, ¿qué es la realidad sino una construcción social, una serie de relatos que tejemos para darle sentido al mundo que nos rodea? Una pregunta que nos deja en el umbral de un nuevo misterio. Y en ese tejido de relatos, en esa construcción de la realidad, es donde la figura de Florencio Fernández, el vampiro de la ventana,
adquiere una dimensión casi mítica. No importa si realmente existió o no, lo que importa es el impacto que su leyenda ha tenido en la cultura popular, en la forma en que la gente de Monteros y de toda Argentina ha percibido y transmitido la historia. Es como si la figura del vampiro funcionara como un catalizador de los miedos, de las ansiedades de una época. Y esos miedos, esas ansiedades, a menudo tienen raíces profundas, se nutren de las tensiones sociales, políticas, económicas que atraviesa una comunidad. En ese sentido, podríamos pensar que la leyenda de Florencio Fernández, más allá de su valor histórico, nos habla de la Argentina de mediados del siglo XX, de una sociedad en plena transformación, con sus luces y sus sombras, con sus avances y sus retrocesos. Exactamente. Y en ese contexto, la figura del vampiro, con su sed de sangre, su violencia, su capacidad de infiltrarse en los hogares, puede interpretarse como una metáfora de las amenazas de los peligros que acechaban a la sociedad de la época. Es interesante cómo una figura tan aparentemente simple, tan arraigada en la cultura popular puede tener tantas capas de significado. Podemos verla como un monstruo, como un asesino serial, como una metáfora de los miedos sociales e incluso como un producto de la imaginación colectiva, un reflejo de la necesidad humana de crear historias, de dar sentido a lo inexplicable. Es que al final todos somos narradores de historias desde la época de las cavernas. Los seres humanos hemos utilizado las historias para comprender el mundo que nos rodea, para transmitir conocimientos, para expresar nuestros miedos y nuestras esperanzas. La leyenda de Florencio Fernández en ese sentido no es más que un eslabón en esa larga cadena de narraciones que nos define como especie. Un eslabón que a pesar del paso del tiempo sigue resonando con fuerza en la memoria colectiva, que sigue generando debate, que sigue inspirando nuevas interpretaciones. Y eso creo es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Sin duda, porque nos enfrenta a la ambigüedad, a la incertidumbre, a la dificultad de discernir entre lo real y lo imaginario. Nos obliga a cuestionar nuestras propias creencias, nuestros propios miedos, nuestra propia forma de construir la realidad. Y en ese proceso de cuestionamiento, en esa búsqueda de respuestas, es donde reside la verdadera magia de la historia. Exactamente, porque la historia, como la vida misma, no siempre nos ofrece respuestas claras y definitivas. A veces lo más interesante es el camino, la búsqueda, el proceso de descubrir nuevas perspectivas, nuevas posibilidades. Y en el caso de Florencio Fernández, el vampiro de la ventana, ese camino nos lleva a través de un laberinto de relatos, de evidencias, de suposiciones, de misterios, sin resolver un camino que al final nos conduce a nosotros mismos, a nuestra propia capacidad de asombro, de miedo, de fascinación por lo desconocido. Un camino que nos recuerda que a veces las historias más poderosas son aquellas que nos dejan con más preguntas que respuestas. Y con esa reflexión nos despedimos por hoy. Esperamos que esta inmersión en el misterio de Florencio Fernández les haya dejado pensando, con la mente abierta a nuevas posibilidades y quizás con un ligero escalofrío recorriendo la espalda. Hasta la próxima.